Bueno, otro tema que tenemos que discutir es acerca, nosotros ya vimos la transformada de Fourier continua, la transformada de Fourier discreta, transformada de Laplace y transformada Z. Pero hay otra transformada que es necesario que trabajemos, que no es realmente una transformada, sino que es lo que vamos a conocer como la representación de series de Fourier. Y esa representación de series de Fourier nos permite representar una señal cualquiera que sea periódica como una suma de señales senos y cosenos, de forma que vamos a decir que una señal de la forma s de t, siendo esa la señal, yo la puedo representar como a sub 0 dividido entre 2 más la sumatoria para todos los n's mayores que 1 de a sub n multiplicado por el coseno de 2pi por n por t, y todo esto dividido entre el periodo t, que es el periodo de la señal que queremos representar, más la sumatoria, nuevamente para todo n mayor o igual que 1, de b sub n multiplicado por el seno del mismo valor de 2pi por n por t dividido entre el periodo de la señal. ¿Qué debemos tener en cuenta acá? Debemos tener en cuenta que este valor a sub 0 va a representar lo que nosotros conocemos como el nivel de C de la señal. Dice que yo tengo sumatoria de senos y cosenos, tengo coeficientes que acompañan los senos y cosenos, y fíjese que la frecuencia 2pi ft realmente es una frecuencia. Eso quiere decir que n dividido entre el periodo es la frecuencia de este seno. Cuando n es igual a 1, fíjese que la frecuencia es 1 sobre t, que es la frecuencia de la señal original que quiero representar. Pero cuando n es igual a 2, tengo 2 sobre t, es decir, 2 veces la frecuencia, y luego voy a tener 3 veces la frecuencia, 4 veces la frecuencia, y como esto es mayor que 1, entonces tendré infinitas veces mayor que la frecuencia. Ahora, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo calculo este valor a sub 0, a sub n y b sub n? Es muy simple. Para el valor de sub 0 lo voy a calcular como 1 dividido entre pi por la integral desde 0 hasta t de la señal de t con respecto a dt. Fíjense en esta expresión. Si yo integro la señal entre 0 y t, es decir, en su periodo, y la señal es, por ejemplo, una señal seno, entonces, ¿qué va a suceder? Que yo voy a tener esta señal que tenemos acá, y la integral es el área bajo la curva. Entonces, la integral será esta área que tengo acá menos esta área que yo tengo acá. Pero como estas dos son iguales, entonces la integral va a dar 0. Quiere decir que para una señal cualquiera cuyo nivel de C sea 0, a sub 0 va a valer 0. Eso es absolutamente coherente. Ahora, ¿cómo calculo los coeficientes a sub n? Los coeficientes a sub n van a ser igual a 2 sobre el periodo por la integral desde 0 hasta el periodo de la señal s de t multiplicado por el coseno de 2pi por n por t, todo dividido entre el periodo de la señal, y vamos a integrar con respecto al tiempo. Y esa es la forma de calcular el coeficiente a sub n. Ahora, el coeficiente b sub n pues será igual a 2
sobre t por la integral de 0 a t, que es el periodo de la señal, por s de t, solo que en este caso vamos a integrar multiplicando por el seno de 2pi por n por t con respecto a t. Perdón, dividido entre el periodo de muestreo y con respecto a t. Entonces, ese es el modelo de las series de Fourier. Eso es lo que nosotros vamos a hacer con las series de Fourier. Y eso nos va a permitir representar cualquier señal como series de Fourier. Vamos a hacer un pequeño ejemplo, un ejemplo de aplicación. Entonces yo voy a dibujar aquí mi sistema de coordenadas. Voy a dibujar mi tiempo t igual a 0 y voy a seleccionar, voy a dibujar la señal en rojo. La señal que voy a dibujar es una señal cuadrada, entonces aquí voy a tener este valor y esta señal es periódica, quiere decir que se va a repetir en el tiempo. Entonces yo voy a tener, por ejemplo, acá el instante t igual 0, aquí voy a tener el instante pi y aquí voy a tener el instante 2pi. Le voy a decir que esta señal es periódica, es decir, que se repite en el tiempo. ¿Cómo puedo proponer un modelo matemático para esa señal? Muy simple. Yo puedo decir que la señal de t va a ser igual a 1, porque voy a decir que este valor aquí es 1 y que este valor aquí abajo es menos 1. Entonces será 1 o menos 1. ¿Cuándo es 1? Va a ser 1 si 0 es menor o igual al tiempo, que es menor o igual a pi. Entonces fíjense que entre 0 y pi va a valer 1. Y luego voy a tener que entre pi menor o igual que el tiempo, menor o igual a 2pi, voy a tener este valor de menos 1. Acotaciones que puedo tener en cuenta. Fíjense que aquí tengo el menor o igual. Entonces, yo realmente podría decir este valor que hay acá lo voy a considerar menor. ¿Y por qué? Porque aquí tengo el menor o igual. Y consecuentemente, entonces yo podría decir que este valor que tengo acá también lo voy a considerar únicamente como menor que. ¿De acuerdo? Y fíjense que ahí tengo mi modelo que describe esta función que yo tengo acá. De entrada sabemos que el nivel de C es 0, pero corroborémoslo. Entonces para corroborarlo yo puedo decir que A sub 0 va a ser igual a 1 sobre pi por la integral, y lo que voy a hacer en este caso es dividir la integral por partes. Voy a poner una integral para la parte superior y una integral para la parte inferior. Entonces aquí tendré una integral entre 0 y pi de la señal que en ese caso vale 1 multiplicado por dt. Y luego voy a tener con este signo más por este menos me da menos, la integral desde pi hasta 2pi de 1 por dt. Es decir, que si yo soluciono esta integral, entonces en el primer caso, o más bien yo voy a factorizar el 1 sobre pi, que sería factor de 1 por dt es t, evaluado entre 0 y pi, menos t, evaluado entre pi y 2pi.
y todo esto es factor de 1 sobre pi. Entonces, esto sería igual a ¿quién? Sería igual a 1 sobre pi factor de t evaluado en pi es pi, menos t evaluado en 0 que es 0, menos 2pi, que es t evaluado en 2pi, menos pi. ¿Listo? Pero menos por menos da más. Entonces nos damos cuenta que el resultado de esta ecuación es igual a 0. Eso era algo que ya sabíamos porque el nivel de C es igual a 0, pero sencillamente lo que estamos haciendo es comprobar el análisis que habíamos propuesto. Ahora, si nosotros queremos calcular A sub n, para A sub n entonces vamos a decir que A sub n va a ser igual a ¿quién? A 2 sobre t, pero 2t ya sabemos que es 2pi, o más bien el periodo es 2pi, perdón, multiplicado por la integral entre 0 y pi, voy a tomarlo de la primera parte, de la señal que es 1, multiplicado por el seno de 2pi por n por t, dividido entre el periodo que dijimos que era 2pi, multiplicado por dt. Y aquí yo puedo cancelar 2pi con 2pi. Y además de eso, yo necesito calcular la otra parte de la integral, que voy a factorizar esto porque es igual para las dos integrales, que sería menos la integral desde pi hasta 2pi de 1 multiplicado por el seno. Ya no necesito hacer esto, sino que sencillamente voy a escribir dnt con respecto a t. Y aquí cierro mi factor, que es el 2 sobre pi. Esto va a ser igual a 2 dividido entre pi factor de la integral del seno. Por definición sabemos que es ¿quién? Bueno, aquí cometimos un error que tenemos que revisar. Y es que cuando miramos nuestro modelo, A sub n dependía del coseno. Entonces, como A sub n depende del coseno, consecuentemente aquí debemos haber escrito coseno. Entonces lo que vamos a hacer es corregir nuestro error. Acá entonces vamos a depender del coseno. Entonces aquí es coseno. Aquí es coseno. Por definición sabemos que la integral del coseno es seno. Multiplicado por 1, entonces tendríamos el seno de n por pi de nt, evaluado entre 0 y pi, menos el seno de nt, evaluado entre pi y 2pi. Cierro esto y cierro paréntesis. De entrada ya sabemos que esto va a dar 0, pero hagamos, esto es igual a 2 sobre pi, factor de ¿quién? Factor de el seno de n por pi, menos el seno de 0, menos el seno
de n por 2pi menos por menos más el seno de n por pi. Lo que pasa es que como la señal seno es de este estilo, si yo grafico la señal seno como lo hicimos previamente, entonces yo voy a tener esto donde aquí está 0, aquí está pi, aquí está 2pi. Entonces, fíjese que si esto continúa, entonces yo voy a darme cuenta que este seno de npi es 0, y lo mismo este seno de npi también es 0. El seno de 0, por supuesto, es 0, y el seno de 2pi por n también va a ser 0. Entonces, ¿qué encontramos? Que el coeficiente a sub n es igual a 0. Entonces, fíjense que conclusiones importantes: a sub 0 es igual a 0 y a sub n es igual a 0. Entonces, vamos a crear un nuevo tablero y vamos a calcular b sub n. B sub n va a ser igual a 2 dividido entre 2pi, ¿factor de quién? De la integral, como estamos dividiéndolo entre 0 y pi, ¿de quién? De la señal, que es 1, multiplicado por el seno de lo que ya sabemos que va a dar nt con respecto a t, menos la integral entre pi y 2pi de 1 multiplicado por el seno de nt con respecto a dt. Y aquí cerramos nuestro factor. Esto entonces nos va a dar igual. Recordemos que la integral del seno es menos coseno. Entonces esto me va a dar 1 sobre n. Entonces 2 sobre 2pi. ¿Factor de quién? De 1 sobre n, que es la derivada interna, multiplicado por menos coseno de nt, evaluado entre 0 y pi. Menos por menos da más. Entonces es este menos que debería salir de acá, pero este menos nada más. La integral desde pi hasta 2pi del coseno de n por t, evaluado perdón, aquí ya estamos resolviendo la integral, entonces ya no vamos a poner esto, sino que vamos a poner la solución, que es 1 sobre n, y evaluado entre pi y 2pi. Aquí cerramos nuestro corchete. ¿Y qué nos vamos a dar cuenta? Que cuando evaluamos esto, entonces aquí encuentro que esto es 2 sobre 2pi, factor de menos 1 sobre n, y esto yo más bien lo puedo factorizar, ¿sí? Pero por ahora lo voy a dejar ahí, evaluado, más bien multiplicando al coseno de n pi más 1 sobre n por el coseno de 0 más 1 sobre n por el coseno de n por 2pi más 1 sobre n por el coseno
de n por pi. Y esa sería nuestra expresión. Dice que el coseno de 0, esto me da 1, y a su vez el coseno de 2πn también me da 1. Muy bien, entonces este término acá pues también tiende a 1, entonces nos queda únicamente los cosenos y lo que está acompañado de 1. Por supuesto esto está negativo. Acá este símbolo no olvidemos que es negativo porque aquí estoy evaluando en el menos pi. Entonces esto debería darme igual a 2 sobre pi más bien 2 sobre 2pi, ese término que tenemos ahí, que es factor de ¿quién? De este más este me va a dar 2 dividido entre n menos 2 dividido entre n multiplicado por el coseno de n por pi. Esta expresión pues, se puede simplificar de varias maneras. Yo puedo, por ejemplo, hacer esto y tendría que el resultado es entonces igual a 1 sobre pi pero este 2 también lo puedo factorizar y multiplicarlo acá. Entonces tendría 2 sobre pi y este n también lo podría factorizar acá. Factor de 1 menos coseno de n pi. Entonces esa sería una alternativa de posible factorización. Para que quede un poco más claro voy a ponerlo acá como debe ser, que es un 2. Entonces fíjese que tendría 2 dividido entre n pi factor de 1 menos coseno de n pi. Este sería entonces mi valor de b sub n. Entonces, ¿qué tenemos claro ahí? Que tenemos a sub n igual 0, a sub 0 igual 0 y b sub n igual a este valor. Muy bien, ahora vamos a simular entonces la serie de Fourier con los valores que hemos encontrado. Como es una simulación, yo lo primero que voy a definir es un periodo de muestreo que por ahora voy a ponerlo en 0.01 y voy a crear un vector de tiempo que va a ir desde 0 cada ts segundos y hasta 2pi. ¿Por qué hasta 2pi? Porque ese es el periodo que definimos de la señal y entonces con eso voy a mostrar un periodo completo de la señal. Ahora, yo voy a definir el coeficiente A0, que es igual a 0. Voy a definir el coeficiente A sub n, que es igual a 0 también. Y voy a definir el coeficiente B sub n, que será igual a el último valor que encontramos, que era 1 dividido entre pi multiplicado por 2, hagámoslo de esta forma, 2 dividido entre n menos 2 dividido entre n multiplicado por el coseno de n por pi. Entonces ahí tendríamos el coeficiente b sub n. Fíjense que necesito obligatoriamente definir por ahora n igual a 1, porque n siempre va a ser mayor a 1, para mostrar por lo menos la primera iteración, la primera señal. Cuando yo tengo esto, voy a hacer lo siguiente, es que voy a hacer a sub 0 de n para asegurarme que a sub 0 lo puedo replicar, es decir, que a sub 0 va a tener el mismo valor o sencillamente lo puedo dejar de esta manera, pero multiplicando por un 0. ¿Por qué? Porque cuando yo mido L como la longitud de t, voy a asegurarme que yo estoy midiendo el tamaño de toda la muestra para poder ponerlo.
Entonces, cuando yo defino la señal, voy a definir la señal como SDN, pero voy a ponerle SDN, dos puntos, porque será toda la señal que voy a tener, igual a sub 0 multiplicado por ceros. En este caso lo voy a multiplicar por ceros, o más bien lo podría multiplicar por unos. ¿De quién? De 1,L, que va a ser la misma longitud del vector, más a sub n multiplicado por el coseno de n por pi por t más b sub n multiplicado por el seno de n por pi y por t también. Y de esa manera yo voy a calcular lo que llamaríamos el primer armónico de esta señal. Si yo ejecuto el programa, obtendría el primer armónico de la señal. Ahí lo tenemos. Y lo único que requiero pues sería graficar t, la señal y obtendríamos, cuando MATLAB termine, una gráfica que debería corresponder a la señal coseno que me muestra el primer armónico de la señal. Ahora, si yo quiero agregarle armónicos, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente. Sencillamente voy a reemplazar este n igual 1 por un for en el que voy a decir que n va desde 1 hasta 10, y entonces voy a mostrar los 10 primeros armónicos de la señal. Voy a poner aquí un comando hold on que me permita visualizarlos todos uno sobre otro. Y entonces ahí MATLAB lo que hizo fue graficarme todos los armónicos que contienen la señal. Como ustedes se dan cuenta, el primero pues tiene una amplitud considerablemente grande, después el segundo armónico más pequeño, y así a medida que yo aumento en armónicos, los armónicos van a ser más pequeños. Ustedes me dirán, pero esa señal que estoy viendo ahí no se parece en nada a una señal cuadrada. Sí, es correcto. Yo voy a decir armónicos igual 10 y voy a reemplazar acá este número de armónicos y voy a hacer dos gráficas. Voy a hacerlo con un subplot y entonces aquí voy a hacer la gráfica 1,2,1 y luego más adelante voy a hacer la gráfica 1,2,2, pero voy a decir que la señal cuadrada va a ser igual a la sumatoria de todos los s, es decir, voy a calcular la señal y luego finalmente voy a hacer un plot de t, la señal cuadrada. Aquí vamos a ejecutar esto. Entonces aquí que estamos viendo, aquí en este lado tenemos los armónicos, pero a este lado estoy sumando los armónicos, es decir, estoy cogiendo esta señal más esta otra señal más esta otra señal y estoy sumándolos, y como resultado obtengo esto. Fíjense que ya se asemeja un poco más a una señal cuadrada. Si yo aumento el número de armónicos, es decir, si ya no visualizo 10 sino 100 por ejemplo, fíjense que ahí mi computador está ejecutándose, está calculando todos los armónicos. Y ahí me muestra la señal. Nos damos cuenta que la señal es cada vez más cuadrada. Lo que pasa es que si yo hago un zoom, si me acerco a esta parte de la imagen o de la señal, me doy cuenta que ahí está las oscilaciones que vienen de esta sumatoria de ondas en ese valor. Pero fíjense que es una forma de representar una señal cuadrada. Yo voy a ponerle aquí punto y comas, sencillamente porque al poner punto y comas puedo acelerar el proceso.
Es decir, puedo ejecutar el mismo proceso pero mucho más rápido. Y voy a ponerle, por ejemplo, unos 500 armónicos. MATLAB pues va a tomar más tiempo, no 5 veces más por lo que acabo de hacer de poner el punto y coma para no mostrar resultados. Fíjense que la pantalla aquí ya no está mostrando nada, pero cuando obtenga el resultado va a ser una señal cuadrada, mucho más cercana a una señal cuadrada. Ahí claramente se ve que la señal ya es mucho más cuadrada que lo que veíamos anteriormente, y a medida que agregamos armónicos va a ser mucho más cercana a la realidad.